Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos en nuestra cita semanal con el análisis, la interpretación y la opinión. Este 24 de noviembre se cumplen 4 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Y por eso hoy vamos a hablar de ese tema. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado en este tiempo y qué es lo que puede venir. Habría que recordar ahí 2 momentos anteriores a ese 24 de noviembre. El primero, el 26 de septiembre, cuando se firmó el acuerdo de paz, después de lo sucedido en La Habana, en Cartagena, con invitados nacionales e internacionales. Después de eso, se cumplió el plebiscito el 2 de octubre, con el que el gobierno de entonces pretendió que la ciudadanía refrendara lo logrado en La Habana. No había necesidad legal de eso, pero el gobierno del presidente Juan Manuel Santos consideró que era importante que la ciudadanía participara de esa manera y por eso convocó a ese plebiscito. Pero recordemos que mayoritariamente ganó el no, con el 50.2% de la votación. De ahí entonces vino un proceso que no podríamos llamar necesariamente de renegociación, sino de redefinición de algunos puntos, con base en los postulados de quienes impulsaron la votación por el no. Se hizo ese proceso y de ahí salió ese acuerdo final del 24 de noviembre firmado en el Teatro Colón de Bogotá. Analizamos entonces esta noche qué es lo que ha pasado con esto. El invitado es Pastor Alape, miembro del partido FARC y representante de esta organización en el Consejo Nacional de Reincorporación. Pastor Alape, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido. Gracias, Hernán, por la invitación y poder decir cómo venimos manifestando en el país, hacer pedagogía de la vida, que es hacer pedagogía de la paz, y estos programas nos ayudan mucho en este sentido, en cómo nos reafirmamos en ese esfuerzo de construir paz desde el corazón y del acto diario de vida. Yo quiero comenzar preguntándole por el plebiscito impulsado por el gobierno de entonces, porque como decía yo ahorita, no había necesidad legal de hacerlo y sin embargo el presidente Juan Manuel Santos consideró que convocar a la ciudadanía era un aspecto importante para lograr mayor legitimidad del proceso de La Habana. Se hicieron entonces esos 3 momentos que relataba, uno de ellos el plebiscito, otro la primera firma y otro la segunda firma. ¿Se equivocó el presidente Santos al convocar a ese plebiscito? Ese fue un debate complejo que tuvimos en la mesa de conversaciones, porque nosotros, y así lo expresamos en muchos comunicados, consideramos que no era necesario entrarnos a un proceso plebiscitario, dado que el acuerdo, como un acuerdo especial, tenía la suficiente fuerza, tanto jurídica como política, para poderse implementar, poderse aprobar, diríamos, como una necesidad de poder garantizar la vida. Cuando ganó el no, ¿ustedes pensaron que era que la ciudadanía verdaderamente, de forma mayoritaria, estaba en contra del acuerdo o cree que hubo asuntos políticos, manejos políticos que llevaron a que la gente efectivamente votara por ese no? ¿Cómo lo analizaron? Desde el principio entendíamos que había unos intereses muy fuertes dirigidos a tratar de evitar que se llegara a cualquier punto final en cuanto a poder firmarse el acuerdo. Y eso se vio, pues, o se reafirmó después cuando aparecen las investigaciones de todo el proceso que se dieron para engañar al país y poder generar, pues, diríamos, este golpe de opinión duro, complejo, que hoy todavía lo siguen reivindicando como si hubiera sido un hecho legítimo. Los puntos que se reorganizaron, llamémoslo así, voy a usar esa palabra, que se reorganizaron después de esa votación, después de haber triunfado el no, ese famoso 2 de octubre del año 2016, ¿a usted lo dejaron contento, lo dejaron conforme, lo dejaron aburrido? ¿Qué adjetivo podría usar? No, nosotros lo que le manifestamos a la delegación del gobierno permanentemente, que esta era una frustración para el país, porque se trataba era de imponer la impunidad para sectores que participaron en el conflicto y que tienen mucha responsabilidad en todas las acciones del conflicto. Y aquí se trató de llevar al país a garantizar la impunidad para esos sectores, pues, que han tenido bastante incidencia en los hechos que han caracterizado el conflicto armado en Colombia. Usted dijo ahorita que estos espacios son importantes desde el punto de vista de la pedagogía, que ustedes como partido político siguen intentando, insistiendo, buscando en relación con el acuerdo de paz. En estos 4 años, ¿qué tanto se ha logrado en ese sentido? No, yo creo que el país en estos 4 años ha avanzado a pesar de todos los
tropiezos que ha tenido el acuerdo y la falta de voluntad de su implementación y la falta de implementación en lo concreto, porque es que nosotros estamos hablando de la implementación del acuerdo de un 29-32%, porque lo fundamental del acuerdo no se ha implementado en lo que tiene que ver con establecer y garantizar los cambios estructurales que requiere el proceso para derrotar a la violencia. La reforma rural integral, el gobierno actual solamente habla de una parte de la reforma rural integral, que es los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, y los planes de desarrollo con enfoque territorial sin reforma agraria es imposible. Quedan sencillamente como parte de todo un andamiaje propagandístico del gobernante de turno para mostrar que ha hecho cosas. De igual manera, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como parte fundamental para desmontar el combustible del conflicto tampoco se continuó. Es decir, aquí nada más en Antioquia, Briceño, que fue donde iniciamos el piloto, la gente quedó abandonada y los proyectos productivos no se pudieron desarrollar. De igual manera, a las víctimas no se les ha resuelto toda su situación en cuanto a sus derechos y participación política. Las 16 curules para las víctimas, por ejemplo, no pasaron en el Congreso y este gobierno se ha opuesto a que se pueda abrir definitivamente ese escenario para que las víctimas participen. Y decíamos que el acuerdo de paz, lo primero que tenía que garantizar eran los derechos a las víctimas. Todo acuerdo de paz, toda paz se firma efectivamente para poder culminar el martirio de las víctimas y para que no hayan más víctimas. Pero sucede que han crecido el asesinato de líderes sociales, ha crecido el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos y de firmantes del acuerdo. Ya estamos hablando de una cifra de 241 personas, lo que se configura como un nuevo genocidio político en Colombia. Cuando el presidente Iván Duque gana la elección, después de una campaña en que algunos miembros del partido de él, del Centro Democrático, habían dicho que había que ganar para hacer trizas el acuerdo de paz, ¿cuál fue la sensación de ustedes con ese triunfo? ¿Y qué ha pasado durante estos 4 años? Porque mire lo que usted mismo me ha dicho. Usted ha hecho ahí un balance de varios aspectos de este periodo y usted ha dicho que el gobierno, pues en mucho, no ha tenido suficiente compromiso con el acuerdo. Claro, porque el problema que hace parte de todo esto, inclusive de la construcción de paz, es poder transformar al país y las formas, las miradas de gobernar. Porque aquí se cree que se gobierna solamente para un partido y no, gobernar es administrar el Estado. Y es lo que estamos planteando y es lo que estamos exigiendo a estos gobiernos. Aquí no se trata de desarrollar la agenda de un partido, sino la agenda del país, la estrategia política del país, del Estado. Y el acuerdo de paz es un compromiso de Estado. Por eso no ha sido posible las pretensiones del gobierno actual y del partido de gobierno de desmontar la JEP, de tratar de impedir que el acuerdo avance en general y todo el sistema integral. Las llamadas que ha hecho el partido de gobierno a desconocer el acuerdo, el país ha respondido, diríamos mayoritariamente, respaldando la necesidad de implementar el acuerdo. Puesto así, ¿qué tan importante es para ustedes que el próximo presidente no sea del Centro Democrático? Aquí, para nosotros y para el país, más que para nosotros, porque es que la paz no se firmó para los exguerrilleros de las FARC, la paz se firmó para el país. Es importante que podamos garantizar un gobierno que empiece a generar unas nuevas condiciones en el país, de entendernos como diferentes, de respetarnos como integrantes de una nación y poder empezar a sembrar la reconciliación efectiva y el respeto a la vida. O sea, no Centro Democrático. Pues no decimos que no Centro Democrático, no Partido Liberal, no sectores que gobiernen en contra de los intereses del país. Eso es lo que estamos planteando. Es un gobierno que recoja el pálpito nacional, y el pálpito nacional es la paz y la reconciliación. Es lo que se siente en los territorios. Si usted pudiera mencionar un aspecto importante, grande, fundamental, después, digamos, de ese análisis que ha hecho, si se quiere, un tanto triste acerca de estos 4 años, si pudiera mencionar un solo aspecto importante, el más importante, ¿usted diría que cuál es? El más importante de este acuerdo es positivo, algo que a usted le guste, que ha motivado al país a movilizarse y a seguir luchando por la paz y por las transformaciones sociales que requiere Colombia.
Eso es lo más importante. Se ha visto a la ciudadanía, a los jóvenes movilizándose, cacerolazos. Es decir, la gente ha despertado y ha perdido el miedo, han derrotado el miedo. Eso es lo más importante de una sociedad, que empiece a derrotar el miedo. En el esfuerzo que ustedes están haciendo, si se quiere, pedagógico, ¿qué tanto cuenta todo lo mismo que están viviendo ustedes como partidos y con los excompañeros, con algunas luchas internas, con alguna oposición de los que no se sumaron al acuerdo y con los que se retiraron del acuerdo después de la firma? Eso es mínimo para los intereses de la nación. Es decir, nosotros firmamos 13.700 personas el acuerdo de paz. De eso nos mantenemos más del 95% en la lucha por la implementación del acuerdo. Y por supuesto que los pequeños debates que se dan entre los firmantes, que se quiere ser o no se quiere ser del partido, diríamos, eso no tiene la trascendencia que tiene el acuerdo para el país y para el mundo en cuanto a las esperanzas de poder generar unas nuevas condiciones de vida para el país y poder por fin empezar a avanzar en la derrota definitiva de la violencia, teniendo el diálogo como centro de solución de nuestras conflictividades, porque lo que nos queda aquí es claro, que es el diálogo el que nos va a garantizar que se resuelvan las conflictividades en nuestros territorios, las conflictividades violentas en nuestros territorios. No es otra forma, y eso es lo que está demostrando este acuerdo de paz. De ese 5% que usted dice, pues no ha estado ahí, digamos, acompañando el desarrollo del proceso, de ese 5%, ¿algún dolor especial con algún compañero, excompañero suyo de las FARC, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha escrito Romaña, con todo lo que ha hecho Alfonso Cano, lo mismo de Santrich? ¿Algún dolor especial en relación con estas personas? Porque eso podría inclusive ir contra ustedes como partido político. No, aquí diríamos, lo complejo, el dolor es de uno sentir que haya funcionarios de Estado que actuaban como delincuentes, como bandidos, que son los responsables de que estos excompañeros nuestros hayan regresado a las armas. El señor Néstor Humberto Martínez, que delinquió en ese cargo de fiscal general de la Nación, estableciendo montajes para obligar a la gente y tratar de obligarnos a regresar a las armas, montándonos el miedo, que fue lo que obligó o lo que llevó a Iván y a Santrich a tomar esa decisión. Es decir, miraron dónde estaban los más débiles, los que tenían más miedo, y así armó todo este entrampaje que nos estaba metiendo a todos, porque inclusive a mí también me puso en ese entrampamiento que estaban organizando. Entonces, eso es lo que a uno, diríamos, le da tristeza, pero a la vez lo fortalece en el sentido que este país hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo en el sentido de que cada uno asumamos nuestras responsabilidades frente a los errores que cometimos y frente a nuestro compromiso como ciudadanos sujetos de derecho. Pastor Alapi, ya seguimos conversando con él. Pastor, usted acaba de decir algo clave y es asumir responsabilidades. Pues en estas semanas y meses recientes se han escuchado algunas voces de parte de ustedes hablando, por ejemplo, del homicidio de Álvaro Gómez, también de los atentados a Germán Vargas Lleras y de otros hechos. Algunos les han dicho, bueno, tienen que probar eso, hasta dónde eso es verdad, hasta dónde es mentiras. Esa reacción en relación con lo que ustedes están diciendo, con ese reconocimiento de verdad que se supone es algo clave en esto para poder llegar hacia la reparación de las víctimas y hacia no la repetición, ¿usted cómo lo ha tomado? A ver, nosotros entendemos que la construcción de paz es un proceso, es la suma de muchos actos, de muchas decisiones, inclusive de muchos sacrificios, para poder cumplir y cumplirle al país en lo que todos hicimos el compromiso. Y todos son, tanto los que estábamos en el conflicto, diríamos, en la resistencia, como los que estaban en el conflicto a nombre del Estado, como los que estaban en el conflicto sin legalmente representar al Estado, pero defendiendo al Estado, como quienes promovían el conflicto. Esa suma de actos son los que estamos viendo hoy en día y es lo que queremos mostrar.
y en lo que hemos manifestado que toda nuestra decisión es por decirle al país, desde nuestra mirada, en lo que conocemos, poder integrar esa verdad y decirle al país, esto fue lo que ocurrió. En esto participamos nosotros, esta es nuestra responsabilidad. Ahora los otros tendrán el compromiso moral y ético de responderle de igual manera al país. Lo que aquí no se puede aceptar es que se trate de confundir a la gente por intereses políticos y económicos, que ustedes está, diríamos, donde nos preocupa toda la maniobra que hoy se está haciendo frente a la verdad. Ustedes están yendo a la JEP a entregar estas declaraciones y esa verdad que usted está defendiendo aquí, porque saben que jurídicamente lo tienen que hacer, porque si no se pierden ciertos beneficios, porque así funciona esa jurisdicción especial, o porque tienen un acto de contrición verdadero que los está impulsando hasta eso. ¿Hay una cuenta jurídica? Cuando estábamos construyendo el acuerdo, dijimos, esto no se puede cerrar con una ley de punto final. Si este país, que ha vivido tantos conflictos y que en este último periodo lleva más de 50 años en este conflicto, no podemos cerrar esto con un borrón y cuenta nueva. Aquí necesitamos poder establecer un escenario de tal manera que nos permita a todos poner sobre la mesa de la mirada nacional la verdad de todos. ¿Qué fue lo que nos ocurrió? ¿Por qué nos pasó esto? Pero todos manifestarlo y por eso lo consignamos así en el acuerdo, porque de ahí traíamos la convicción de que teníamos que entrar a poder restablecer la credibilidad en la política y en la justicia, que es el ejercicio de esto. Pero ese todos parece muy complicado. Pues nosotros estamos hablando de nosotros, estamos hablando de todos, pero diríamos, en cuanto a un compromiso ético y moral, dijimos, hablemos nosotros, miraremos quiénes son los otros, si son ciudadanos que realmente merecen considerarse ciudadanos o cualquier otro calificativo que el país designe. Pero nosotros vamos con la verdad hasta poder aportarle a este país las raíces de la reconciliación y la convivencia como ciudadanos. Al llegar al cuarto aniversario del acuerdo, ¿cómo toman ustedes la insistencia básicamente del partido de gobierno en acabar la JEP? Todavía vemos aquí las aspiraciones y el palpitar de los nostálgicos, de la sangre, de la muerte, que se han fortalecido económica y políticamente de ella. Y eso no es fácil cambiarlo, eso se requiere un proceso. Entonces, en ese sentido, es entendible que una mentalidad atrasada, semifeudal, en tiempos modernos se estrelle con la realidad. Pero yo creo que el país está haciendo también una pedagogía en cuanto a no condenarlos, pero sí rechazarles sus iniciativas. Y por eso las objeciones a la JEP y todas estas iniciativas que han planteado han sido derrotadas porque hay un nuevo país. Yo creo que ellos no han entendido esto. Hay un nuevo país. Yo creo que en términos de reconciliación hay que tratar de abrir esos espacios en cuanto a que puedan hacer esa transición en el pensamiento y en las formas de actuar en política. Ese es un parte del ejercicio que tenemos que hacer en la construcción de paz. En esa verdad que usted está manifestando, ¿cómo juega un tema que ha hecho bastante bulla? Y es el de los famosos bienes. Cuando se habla de dinero para reparación, de monetizar esos bienes, cuando llegan comunicaciones de sus excompañeros que dicen que ustedes pueden tener bienes en el exterior, que pueden estar muy ricos y que eso no lo han declarado, ¿eso qué tanta bulla está formando y cuál es la posición de ustedes como Partido FARC en relación con eso? Nosotros en esto hemos sido muy transparentes. Lo que teníamos, lo entregamos. No hay más. No hay más. Pues no hay más. No hay en el exterior más, no hay nada oculto, nada. No. Es que nosotros no éramos una organización de mafiosos. Nosotros éramos una organización que los recursos era para utilizarlos en la resistencia armada. Y en ese sentido lo que quedó de esa resistencia armada lo dispusimos en un inventario que le entregamos a este señor Néstor Humberto Martínez, que en su visión de oponerse al acuerdo de paz, además recuerden ustedes que él había montado 2 procesos contra ciudadanos que tienen unas empresas de supermercados en Bogotá acusándolos de ser testaferros nuestros. Hoy la nación, hoy los impuestos, bueno, y los míos porque hoy pago, nos toca reponerle las pérdidas que esa gente tuvo por la irresponsabilidad de este ciudadano.
pero también inmediatamente tuvo el inventario en las manos, salió con él a hacer mofa de que habíamos puesto ahí sillas, que papel higiénico, pues era lo que habíamos invertido y era lo que teníamos que entregar. ¿Qué ocurre? Que se piensa que la FARC era una institución legal. No se acuerdan que la FARC no era una persona jurídica, la FARC era una persona ilegal y, por supuesto, no tenía tarjetas de propiedad, no tenía absolutamente nada. ¿Dónde invertía la FARC? Pues en donde estaba su resistencia. ¿Y dónde estaba la resistencia? Pues en los territorios nacionales, es decir, en los baldíos. Y por eso todas esas propiedades en cuanto a bienes y demás, muebles y inmuebles, estaban ahí. Entonces, hoy, ¿cuál es el lío que tenemos con el gobierno? Como no hizo el ajuste normativo, entonces la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que es la que tiene que recibir esos bienes, no tiene hoy la capacidad de monetizarlos porque ellos tienen que recoger lo que es plata. Y no, por eso entonces las carreteras que hicimos en el conflicto, la inversión que se hizo en eso, no lo puede monetizar. Y tampoco entonces suman el armamento, porque ¿para qué son las finanzas en un conflicto? Pues normalmente para armar la fuerza guerrillera o el ejército que está en la confrontación. Entonces, diríamos, esas son realidades. Aquí no se trata de decomisarle los bienes a un mafioso que está recogiendo para sus intereses. No, aquí eran unos intereses, unos recursos para sostener la resistencia armada. ¿Cuántos desmovilizados asesinados van? 241 hasta el día de hoy. 241. ¿Cuál es la versión de las FARC sobre los motivos de esos crímenes? ¿Hay venganzas de personas por lo que hicieron las FARC durante el conflicto? ¿Cómo juega ahí el narcotráfico? ¿Cómo juegan las bandas criminales? ¿Cómo juega el gobierno? ¿Cuál es el análisis de ustedes? A ver, nosotros tratamos de ubicarnos y no irnos, diríamos, en lo que se ha acostumbrado en el país de confundirlos, de confundir al país, y por eso la justicia nunca actúa. Aquí se trata de unas causas estructurales que los gobiernos no asumieron, los lineamientos que dejó el acuerdo de paz para poder desmontar todas esas conflictividades en el territorio y sobre todo desmontar el estigma, el señalamiento, la controversia violenta que es el producto de esta realidad. Partidos que no saben hacer política a partir de ideas que convoquen, sino promoviendo ideas que excluyen y que señalan al otro. Entonces, ahí están las verdaderas causas de esas conflictividades. Por eso estamos planteando que son temas estructurales. No es que el otro le cogió bronca a aquel, no. Si es que el Estado no ha llegado de manera integral a esos territorios que dejamos cuando firmamos el acuerdo de paz y hicimos la dejación de las armas. Entonces, ha llegado como siempre, en forma de fusil y de uniforme. Y eso lo que genera son otras conflictividades. Pero el Estado no ha llegado de manera integral para poder apoyar con políticas efectivas a esos territorios. Nos queda un minutico para hablar de la experiencia en el Congreso. Llegan al Congreso, tienen ustedes ahí senadores, representantes, por el acuerdo de paz tienen derecho a estar 2 periodos en el Congreso. En ese minutico, ¿qué análisis nos queda acerca de esta experiencia que también ha tenido sus bemoles y en muchos momentos ha sido dura? Muy importante porque se ha posibilitado acompañar a las víctimas y acompañar a los sectores, diríamos, esperanzados en que el acuerdo de paz, en que la paz podamos construirla. Es decir, esa es lo que yo digo, ha sido una pequeña siembra de paz en que unos representantes de este partido, de esta fuerza nueva, han venido desarrollando ahí también una actividad de responsabilidad y de acciones concretas para la reconciliación. Pastor Alape, integrante del partido FARC, representante del mismo en el Consejo Nacional de Reincorporación. Ha sido muy amable por acompañarnos, lo queríamos tener en ese análisis, en esta visión del partido de ustedes, a propósito, como decíamos al principio, de estos 4 años del acuerdo de paz, y bueno, ha sido muy valioso este tiempo para los televidentes de Teleantioquia. Que esté muy bien, muy amable. Hernán, muy agradecido a ustedes y a Teleantioquia por brindarnos esta posibilidad de seguir construyendo paz. Y Antioquia, hay que decirlo, tiene un esfuerzo que hay que reconocerlo. Por ejemplo, el empresariado de Antioquia nos ha venido apoyando con mucha fuerza en la construcción de paz, nos ha alentado con mucha fuerza y eso hay que reconocerlo en Antioquia, que era pues un departamento en que se decía que todos aquí éramos de derecha y aquí no, aquí hay un país y un pueblo esperanzado, soñador en la paz de este país.
Pastor Alape, nacido en Puerto Berrío. Les agradecemos mucho a ustedes también por su compañía. Los esperamos la próxima semana con otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces.